Bueno, el límite de x, que color re feo, aquí. Vamos a elegir el límite de x tendiendo a 1 por derecha es, ahí, bueno, creo que sí, x más 2 sobre 1 menos x. No sabe cómo darse cuenta si tiene al menos distinto o más. Esto me parece que todavía no explico en todo la vez pasada. Recuerdo algo así que, bueno, ¿qué pasa cuando esto tiende a 1? Si nos olvidamos de por dónde tiende. Pueden abrir el micrófono. Participen, chicos. Es lo que más les va a hacer. El denominador tiende a 0. Tal cual. El denominador tiende a 0. Ahora, ¿y el numerador a qué tiende? Es 1 más 2 o 3. Al 3. Tal cual. Sí, Trinidad. Tiende a 3. Bueno, entonces 3 dividido 0 va a tener escrito. Hasta ahí están todos el tema, ¿no? Hay algunos que acá dice, uy, ¿cómo está ahí? Bueno, entonces están bien, no es tan complicado. Bueno, sepan que esto es una división, si ustedes lo ven, ¿no? Acuérdense que hacer el límite de una función, lo voy a graficar así más o menos para que ustedes lo vean, hacer el límite de una función cuando x tiende a un punto x0, hacer el límite es acercarse al valor. Fíjense que sería acercarme es cuando el x se acerca al x0, tanto por derecha o por izquierda, el y se va a acercar al valor y0. Por los valores que tiene por encima o por debajo, ¿no? Eso puede ser por debajo, por encima, por encima, por debajo. No, no nos interesa eso. Nos interesa que se va a acercar a y0. Solamente eso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me acerco solo por un lado? Vamos a suponer que me acerco solo por la derecha. Es como que a la variable x yo le estoy asignando valores cercanos al x0, ¿no? Pero más grandes. Es decir, si el x acá tiende al 1 por la derecha, entonces a la variable yo la puedo pensar, ojo, esto lo estoy diciendo entre comillas, la puedo pensar como que vale 1,1, 1,01, 1,0001, ¿entienden? Me voy acercando al 1, por valores más grandes. Entonces, y cuando me acerco por izquierda, es lo mismo, me voy acercando al 1, pero por valores más chicos. Es decir, me acerco al 1 por 0,9, 0,999, 0,9999. ¿Entienden? Entonces, cuando yo hago el límite lateral así, puedo pensar como que mi variable toma uno de esos valores. Lo pienso. Entonces, hagan de cuenta que el x va a tomar un valor cercano a 1, pero más grande. Pónganse 1,1. Esto entre comillas, porque es una forma de pensar. Cuando toma 1,1, el de arriba, ¿a qué va a tender? A ser mayor a 3 por Claro, derecha. va a ser 3,3 aproximadamente, ¿no? 3,1, perdón. Y el de abajo, voy a tener una resta. Voy a tener 1 menos 1,1. ¿Y esto cuánto me da? Va a ser a 0 por izquierda. Claro, pero estás adelantando.
Sería Ah, menos perdón. 0,1. Yo lo estoy pasando a números para que lo entiendan, digamos, para que lo vean más concreto. Pero sí, la idea es eso. Yo me voy a estar acercando al 1, me voy a estar acercando al 1 por valores más grandes que el 1. Entonces, si yo al 1 le resto un valor más grande que 1, esto va a tender a 0. Pero a 0 por dónde? A 0 por izquierda. Porque este resultado de acá va a ser negativo. ¿Eso entienden? Esa es la clave. Sí, profe, se Agustina, entiende. Agustina, ¿entendiste? Bueno, el número 2, porque el número 1 es Messi. Che, y arriba va a seguir siendo un número positivo. O sea, traten de ver las restas, porque las restas, más que nada, les va a cambiar eso. ¿Otra duda, otra consulta? Yo Profe, y ahí estaba, cuando queda un número, ah, no, preguntarle sobre este tema y yo se lo cambio. bueno, dale. Cuando queda así un número dividido por cero, depende para dónde tienda el cero, es para el donde va a tender el infinito, sería. Tal cual. Fíjate que acá tiende a 0 por izquierda. Que tiende a 0 por izquierda, ¿qué significa? Hace de cuenta que este x0 sea 0. Ahora te hago el dibujo de otra forma. A ver si me sale. Decir que tiende a 0 por izquierda significa que yo me acerco al 0 por la izquierda. Y estos valores del 0, ¿qué son? Son todos negativos. ¿Entendés? Entonces, esto me va a quedar algo positivo dividido algo negativo que tiende a 0. Claro, profe, Ah, pero ahí puede está. quedar también Gracias. como que arriba puede quedar negativo y abajo negativo, entonces te da más infinito, ¿o no? Eh, claro, si arriba te queda negativo y abajo tiene algo negativo, no es infinito. Pero, si arriba te tiende a un 0 y abajo te tiende a un 0, vos tenés una indeterminación. Indeterminación. Así que ahí, ojo, atento. Profe, ese que hizo 3,1 sobre menos 0,1 sería al Sí. menos infinito, ¿no? Claro, en realidad esto es como un caso concreto, porque yo ahí les dije, tómenlo, pónganlo entre comillas, porque el límite es cuando yo me acerco. Si quieren, pueden para ir probando a qué tiende, dándole valores concretos a la X. Pero esto no es un valor, no es el valor correcto del límite, ¿entienden? Porque esto les va a dar eh, menos 30, una cosa así, menos 31. Profe, una consulta. Sí, ¿Y los límites tendiendo a cuando x tiende a infinito o menos infinito, eso se resuelven por tomando la x con el mayor grado tanto del numerador como el denominador, ¿no? Y eso eh, dividirlo por cada coeficiente que hay y término independiente que hay en la sí, función. igual fíjense que ustedes sabiendo cómo es ese método no necesitan usar. Si saben cómo emplear el método, después se van a dar cuenta, solo. No necesitan aprender que tiene que ser el mayor o el menor. Es aprender el método que es sacar factor común X, ¿no? Y después sale solo. Porque si vos ponele que no sacás el mayor factor común X, siempre te van a quedar X dando vuelta. Si haces bien el método. ¿Entendés? Sí, entiendo. Es como que Claro, porque, o sea, intuitivamente te vas a dar cuenta. yo había visto, o sea, ustedes nos enseñaron por el método ese de sacar factor común, después reemplazar por las x cuando están divididas también por el valor, la x de mayor grado, pero después había otro método que es como agarrar el grado, o sea, la x con el grado mayor del denominador y dividirlo por toda la función y, Ajá.
y después de eso reemplazarlo por el infinito. Claro, cuando haces el reemplazo estás aplicando el límite. Claro. Sí, fíjate que todos esos son métodos muy similares. Cambian un poquito, ¿no? Soy igual, si tenés dudas en eso, si querés que hagamos alguno, lo vemos. Sí, pasa que yo también igual me confundo mucho con el tema de... se me cruzan ahí los cables entre cuando x tiende al infinito y cuando se evalúa que abajo queda 0 y arriba queda un número, y eso te da igual a infinito. O sea, ahí no, es mira. como que a veces se me cruzan Ahí un poco son los dos cables. cosas, son cosas diferentes. Está bueno que lo comentes porque son cosas diferentes. Y mira, bueno, a ver, voy a explicar. Claro, porque uno es cuando el límite va al infinito y otro es cuando x tiende a infinito, ¿o no? Claro, claro. Vos mira, tenés el eje así. Voy a cambiar de color porque ahora la cosa se puso así. Tenés el X y tenés el Y. Cuando vos haces que el límite de X tendiendo a infinito, más o menos infinito, significa que estás haciendo que esta variable sea o muy grande y positiva o muy grande y negativa. Es decir, te estás ubicando en esta parte, en estas dos partes. Estás haciendo que la variable X sea muy grande y positiva, o muy grande y negativa. Muy grande y negativa, muy grande y positiva. ¿Hasta ahí va bien? Sí. Ah, bien. Ok. Ahora, cuando el límite, vamos a hacer así en este orden, el límite de X tendiendo a, voy a poner A, pero después lo voy a ampliar. Esto de f de X, esto es igual a infinito, puede ser más o menos infinito, está diciendo que la variable Y va a ser muy grande y positiva o muy grande y negativa. Claro, uno se evalúa en el dominio y otro en la imagen. Claro. Sí, sí. Ahora, que pase uno no implica que no puede pasar el otro, ¿no? Puede ser que cuando X tiende a infinito, la función también tiende a infinito. Ahí estarías Eso. acá, ¿no? O sea, Sí, sí. puede ser que los dos tiendan a infinito, o uno tienda a más infinito y el otro a menos infinito. ¿Entendés? Un ejemplo fácil, ponele, es una recta, y igual a X, ¿no? Vamos a hacerlo en este Claro, orden. claro, sí, sí. Cuando el límite de X tiende a infinito, de la función X, como es este límite es infinito, ¿no? Una recta es una cosa así. Cuando el límite, voy a cambiar, el límite tiende a más infinito, es decir, me fijo qué valor toma por acá, y toma un valor muy grande y positivo, toma un valor infinito. Claro, sí. Y ahí cuando x se vuelve negativa sería una... Ahí no sería como la inversa de esa diagonal que hiciste ahí. La Cuando inversa x se no, torna... Cuando no, x se torna... Cuando x se torna negativa y se evalúa en el infinito. claro, No, es que en esa realidad no. X no se torna negativa. X tiende a menos infinito. Yo estoy evaluando Claro, no, cuando, digo, yo digo cuando el límite de x tiende a infinito, pero la función es negativa. Ahí cuando la sería función es la negativa. inversa de f de x, ¿o no? Bueno, en este caso sí, porque la inversa de X es menos X. Entiendo. Pero justo en este caso, no pasa Claro, sí, con todas sí. las demás. Es para meter también el tema de la inversa. Por eso lo dije. Sí, igual no te conviene verlo con el tema de las inversas, porque no todas. No, no, obviamente sí. Vos puedes tener, a ver, Sí, pensar. porque, o sea, te referís a lo de que si es inyectiva o biyectiva o... Claro,
Además, Sí, vos podés tener sí. una inversa así. O sea, esta es x cuadrado, la inversa es raíz de x, y las dos tienen el infinito. Ah, verdad. Tiene la más infinito cuando x tiene el infinito. Claro, ahí Nada ya más. depende del exponente. O sea, de Depende de otros la factores. función, más que nada. Sí. Por eso es que no te conviene verlo así. Ese análisis que hiciste en el x justo coincide porque la inversa es el menos. Pero en las demás no. Bueno, de inversa, son poquitas cosas que tienen que saber. Si ustedes chicos se organizan, les puede ir muy bien. Pero el tema es que estudien que se estructuren bien los temas, ¿no? Ponen, esto del límite, ¿lo entendieron? ¿Lo entendiste? Sí. Pasa que Sí, profe, una cosa es, creo, estudiarlo y aprenderlo, y después otra cosa es implementarlo a los ejercicios. Tal Que cual. Es que uno cuando lo totalmente diferente. implementa lo aprende, me parece. Claro, por eso. Sí, alguien iba a decir algo. Bueno, les iba a tirar un truco. Seguramente les tomen, no les digo que les van a tomar porque no sé qué les van a tomar, pero es muy probable que les tomen función inversa. Cuando les tomen función inversa, y anótense esto que les estoy diciendo, tienen que hacer esto. Primero, ver el dominio. El dominio de la función es básico. Después, ver si es inyectiva o no. Todo esto justificándolo, ¿no? ¿Cómo ven si es inyectiva? por la recta Con se la lo corten regla, uno más puntos. Claro. la regla de la recta, o si no también igualando las F y o sea, las imágenes y las raíces. Pará, te estás adelantando. Acá cuando analiza la inyectividad hay dos casos, que sea inyectiva o que no lo sea. Si es inyectiva, ¿qué hago? Calculo la inversa directa, ¿no? Sí, Sí. Entonces acá, calculo. Y si no es inyectiva, ¿qué hago? restringo el dominio. Hay que restringir el dominio para poder calcularlo. Restrinjo el dominio. Acá, cuando restrinjan el dominio, acá empezamos con una f de x, ¿no? Con su dominio. Acá cuando restrinjo el dominio, ya no estoy trabajando con f de x. Ahora me va a quedar una, separo así, f asterisco de x. No es la misma función, o sea, la formulita es la misma, pero no es la misma función porque ahora tiene otro dominio. Claro, yo lo veo igual como que en vez de decir restringir el dominio, digo como que el dominio, o sea, la imagen de la función, la f de x, va a ser el dominio de la f de la inversa, básicamente. Claro, eso que vos decís está bien, pero te conviene, a ver cómo te lo explico. Es algo que puedes deducir después, digamos. Porque, o sea, vos haces esto ya sabiendo eso que vos decís. ¿Me explico? Porque si vos no hicieras esto, cuando calcules la inversa, te van a quedar todos los papeles. Porque no tendrías una función, ¿entendés? ¿Cómo? O sea, yo, por ejemplo, lo que hago para calcular la inversa es primero analizar el dominio de la función. Y cuando analizo el dominio de la función, o sea, tanto el dominio como la imagen, después, por así decirlo, invierto el dominio y la imagen de la función primaria, Claro. y lo que vendría siendo la función secundaria, que es la inversa, tomo como el dominio de la función, lo pongo como la imagen de la función inversa, y la imagen de la función primaria lo tomo como el dominio de la función inversa. Está bien, pero ponele en la x cuadrado, esta es una parábola, x cuadrado. Si vos haces eso, te va a quedar esto de acá, ¿no? Ah, claro. Primero restringo, perdón, me expresé mal.
Claro, se restringe el dominio, ¿no? O sea, se elige Claro. uno de los... O sea, vos restringís primero para que no te pase esto y te quede ponerle uno de los dos lados. Si no, esto así completo estaba mal, no es una función. ¿Entendés? Claro, pero cuando intercambias esos dos, ¿no se restringe por sí solo el dominio? Porque No, cuando vos decís... no se restringe solo. Porque, por Bueno. ejemplo, en la parábola, si vos decís que la imagen va a ser, por ejemplo, ahí, la imagen es de 0 a más infinito, ¿no? Entonces, cuando vos transformás la imagen en el dominio de la otra función, el dominio de la función inversa va a ser de 0 a más infinito. Entonces ahí estás restringiendo el dominio ya, ¿o no? Sí, pero el dominio va a ser de 0 a más infinito. Claro. Ok. ¿Y la imagen? Y la imagen te queda como el dominio de la primera función, te queda de ¿Y el dominio de menos esta infinito a función? más infinito. Y bueno, ¿y qué puede ser todo esto? No se te Claro. restringe, ¿no? Y después haces el cálculo de la inversa. Claro, pero cuando hagas el cálculo en la inversa y cuando vos despejes, que Te van a saltar dos valores. te va a quedar raíz más menos. Claro, y ahí está la restricción del... O sea, ahí se aplica cuando vos analizas, si querés analizar, por ejemplo, Claro, pero no lo estás restringiendo, digamos. Porque vos podrías usar las dos, cualquiera de las dos. ¿Entendés? Ah, O sea, y entonces, si vos te ¿cómo se quedás hace para con, restringir al principio? si vos te quedás con el más, estarías con esta rama. Claro, y estoy Si vos te restringiendo la quedás, parte de abajo. si vos te quedás con el menos, te quedás con esta rama. Ajá, ¿Entendés? Pero no estarías restringiendo nada y te quedaría una función con el más menos, que en sí no estaría mal porque no es una función. sí. ¿Entendés? Entonces, si vos haces esto, buscar la inversa sin restringir, va a estar mal, te lo van a considerar mal. Ah, Está bueno igual que vos después, una vez que calcules todo, hagas el análisis ese que vos decís, que la imagen se intercambia con el dominio. Eso lo tenés que hacer porque suma un montón. Pero sí. mientras, entrada a restringir el dominio, porque eso va a demostrar que sabes lo que estás haciendo. ¿Entendés? Porque no todas las funciones son así cuadráticas. ¿Y Van a cómo tener se funciones más restringe el complicadas. dominio de entrada? Y bueno, decís, esta es la función, restringo el dominio y tomo la parte, por decir, positiva. Y no, si el dominio, a ver, voy a borrar acá. Si el dominio, lo voy a escribir con azul así, se ve la diferencia. El dominio ahora va a ser de 0 a, perdón, más infinito. Entonces solamente voy a tomar esta función. Esto va a ser mi f. Ah, es verdad. Si yo hago eso, qué boludo que soy. Sí, es verdad, yo lo hago. Claro, Sí, y cuando se toma encuentre, uno de los dos lados. tal cual, y cuando lo encuentres te vas a quedar con esta parte. Claro, pasa que me confundo porque, bueno, también ahí tengo un error en el que cuando yo aplico eso, o sea, digo, restringo el dominio, después cuando calculo la inversa, todo, me quedan esas dos, lo que dijiste ahí, que te queda más o menos raíz de x, Sí. me quedan esas dos ecuaciones y ahí es cuando yo tengo un problema igual con el valor absoluto que a veces, no sé, me trabo, se me cierra la mente y no puedo calcularlo. Y entonces me quedan dos valores de la cosa. Lo que hago ahí es decir que como yo tomé al principio de 0 a más infinito, o sea que sería cuando x tiende a acá intervalos no estás hablando mayores de que límites. 0. No estás hablando de límites, ¿eh? Acá no digas x tiende. Ah, perdón. O sea, Cuando x es mayor a claro, 0. claro. Sí. No, se te está Entonces, mezclando todo, por eso te digo. sí. O sea, cuando hago ahí lo del valor absoluto y analizo cuando x es mayor a 0 o x es menor a 0, Claro. ahí es cuando hago. Y también eso va a depender también si el dominio es de 0, o sea, el intervalo cerrado de 0 a más infinito, eso va a ser si x es mayor o igual a 0 en el cálculo. Claro, porque si no, si vos elegís esta rama, ponele,
te va a quedar esta rama de acá abajo, cuando hagas todo el cálculo. Claro. Pero esto sí, el dominio restringilo de entrada, porque la inyectividad es una condición necesaria para la función. ¿Entendés? Sí, sí, es que lo hago, solo que me había olvidado. O sea, Eh, tenía muchas cosas en la mente también. Bueno, de uno. Borro esto entonces. O alguien quiere copiar. Borro estos dibujos. Así sigo con el. Profe, le hago una consulta. Sí, ¿Y cómo varía el tema de los cálculos? Si es inyectiva o si no es inyectiva. Que esa parte es la que por ahí se me confunde. claro. Es que si es Si es inyectiva, inyectiva, profe, o sea, si es inyectiva puedes resolver normal y buscar la inversa normal, claro. que es cambiando la variable. Sí, o sea, despejando y cambiando la variable. Y si no es Ujú. Claro. inyectiva, el cálculo, vos vas a poder llegar a una ecuación. Vas a poder despejar y todo eso. El tema es que después esto no te va a quedar en función. Ponele que te quede, bueno, como el dibujo anterior. A ver si me puedo sacar. O sea, se hacen los mismos cálculos, nada más que en uno se restringe el dominio y en otro no. Claro, Claro, sí, y en sí. la ecuación, aparte, si no es inyectiva y transformaste el dominio, te van a quedar siempre más de dos valores de la función como resultante Claro. del cálculo de la inversa. Imagínate un ejemplo muy fácil, chicos, es el seno o el coseno. Fíjense, es una función que de entrada no es inyectiva. Y vos no lo podés graficar así. Si vos lo graficás, te quedaría una cosa así. Esto no es una función, ¿entendés? Entonces, cuando vos haces el cálculo, lo que haces es restringir el dominio, poner que tomás esta parte, y te va a quedar cosa, no sé, una cosa así, y acá te va a quedar una cosa así, por decirte, ¿no? No, a ver, te queda una cosa así. Bueno, no sé, con los ejes me sale mejor. Una cosa así. Cuestión que con los cálculos, bueno, esto no quedó lindo y les va a servir, así que lo voy a borrar. Pero cuestión que con los cálculos les va a servir restringir el dominio, porque si no les va a quedar muchas cosas que no sean función. Pero al principio es lo mismo. Es despejar y cambiar la variable. No sé si te saqué la duda o te confundí más. Sí, sí, gracias. Bueno, sigamos. Profe, Sí, yo tengo una pequeña duda. La derivada de la tangente de x sería la secante al cuadrado de x, no la secante de x al cuadrado, ¿no? me remataste. Es re fulminante esa pregunta. Eh, a ver, puedes hacer, ¿sabes qué puedes hacer cuando estás en problemas? ¿Qué es la tangente? ¿Cómo es la fórmula de la tangente? Tangente es seno de x sobre el coseno. Sí, Y bueno, ahí puedes aplicar la regla del cociente, ¿no? Igual acá estoy viendo por tabla que es la secante al cuadrado de x. No es la secante de x al cuadrado, la secante cuadrada de x. La secante ah, cuadrada bien. de x es lo mismo que la secante de x por la secante de x, ¿no? ¿No? A ver, sí, perdón. Entendí otra cosa. Sí, sí. Bien. Y la secante es 1 sobre el coseno. Hay un montón de identidades que, bueno, chicos, Claro, pero o sea, van a sería tener que como la secante al cuadrado de x sería como la derivada de 1 sobre el coseno al cuadrado No, de x, ¿o no? pará, que en el aire es muy complicado. Vos me estás preguntando, dale, de vuelta, pero despacio. O sea,
la secante al cuadrado de x sería como un paso más de la derivación, ¿no? No, ese es el De, valor de la derivada. claro, de 1 sobre el coseno al cuadrado de x. Pará. De 1 sobre el coseno cuadrado de x. Ajá, porque No, así dice en la tabla de de las reglas. la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Lo que pasa es que la función secante es 1 sobre el coseno. Claro. Entonces, es lo mismo que vos hagas 1 sobre coseno cuadrado de x. Claro, la secante es lo mismo que el coseno a la Que menos uno, 1. claro, eso. Ah, bien, bien, bien. Me conviene sí ponerlo de la forma de la secante al cuadrado de x. Ponelo como vos quieras, porque Ujú. no sé si podés calcular secante con la calculadora. Claro, yo ya Seguramente usaba la termines secante, haciendo. solo que no me daba cuenta, porque en la calculadora de mi celular aparece como coseno a la menos 1. Claro. Bueno, pero no Claro, creo que. esa es la secante. Claro, ¿No? sí, sí. Coseno a la menos 1. Mm, sí, 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 sí. Casi que digo una burrada. Profe, Sí. disculpe. Sabe que yo me tuve que salir de la clase hace un par de horas y recién me puedo volver a conectar. Y me quedó una duda con respecto a la restricción del dominio. En Ah, caso de que yo tenga que hacer eso, ¿lo aclaro en el dominio y calculo o dónde tendría que aclarar eso? bueno, yo les Que quería lo hacer restringí. tipo un mapita de todo lo que tienen que hacer cuando hagan un ejercicio de función inversa. Pero estaban a full con las consultas, entonces no les pude terminar el mapita. Entonces, voy a retomar. Si Sí, hay por alguna favor. duda, me corten. Bueno, Empiezan con f de x, ¿no? Esta f de x. Esta es la que le dan el problema. Esta función, lo primero que hacen es calcular el dominio de f de x. Es lo primero que hacen. Luego, se fijan si la función es inyectiva o no. Para esto, pueden graficarla y hacer eh, la regla de la recta horizontal. ¿La conocen? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, con eso se fijan si es inyectiva. En el caso que sea inyectiva, calculo. Ahora vemos cómo es. Y en el caso de que no sea inyectiva, lo que hago es restringir el dominio. ¿Qué hago? Mi f de x, la formulita, va a ser la misma. Si esta f de x era x más 1 sobre x cuadrado, por decir un ejemplo, la formulita esta va a ser lo mismo. X más 1 sobre x cuadrado. Igual, la fórmula va a ser la misma. Pero ahora el dominio va a ser otro. Si este era el dominio reales menos el 0, esta va a ser, ponele, eh, qué sé yo, del 0 al más infinito. Por decir, estoy inventando. Y esta no va a ser más f de x, va a ser f asterisquito de x. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, se le puede considerar igual Sí, como otra profe. función ya. Ahí puedes decirle g de x también, porque es Tal una cual, función es otra diferente. función. Es otra función. Por eso, eso es lo que quiero que les quede claro. Que es otra función. Ahora, ¿por qué no le ponemos g de x? Porque es una función que deriva de f. Entonces, no, no está mal llamarlo g, pero está bueno que vos o sea, que demuestres que deriva de f. O sea, no de Claro, también derivada, sino que sale de la función. la notación Fíjate. también puede ser, creo que f de x a la menos uno, porque No, no, sería la no, no, inversa, no, ¿no? no, no, porque ya Ah, a la menos uno ya sería la inversa. Este asterisco no es la inversa, no todavía. es verdad, esa es la restricción de dominio nomás, es verdad, me Esto dije mal. es como si yo tuviese la parábola, esta es mi f de x, perdón que re feo, y esta, voy a tomar la parte positiva, no, voy a tomar la negativa porque siempre tomo la positiva. profe, disculpe, no entendí, me perdí en una parte. ¿Por Sí, qué en este caso en f
asterisco, f de x puso que el dominio era de 0 más infinito y no tomó. Porque yo lo para restringí. para admitir inversa. Claro, claro. Ahí entendí. O sea, los números y la ecuación no les des pelota porque estoy inventando. Cuando invento nunca me sale bien. Pero lo que quiero que veas es que la formulita de la ecuación es la misma. Lo que cambia es el dominio. Y acuérdense que dos funciones que se escriban iguales, pero tengan distintos dominios, son funciones diferentes. ¿Entienden? Sí, entiendo ahora. Entonces, ok, voy a tener mi f de x, que va a ser la parábola entera, y voy a tener mi f asterisco, que va a ser solo una rama de la parábola. Ojo, yo lo puedo restringir todo lo que quiera, es más, puede ser la rama, puede ser incompleta, no necesariamente tiene que ser completa, puede ser solamente esta parte. Eso lo ven ustedes, que le conviene más, ¿no? Eso era lo que justo estaba pensando hoy, que depende de en los X que te pidan analizar la inversa. Porque si, por ejemplo, si te piden analizar la inversa ahí en x2 a x3, por ejemplo, Ajá. Vos podrías tomar el dominio como desde 2 a 3. Sí, Entonces, claro. Sí, podrías hacer eso. No creo que te digan analizar la inversa en un intervalo. No creo, porque ahí se estarían perdiendo muchas cosas. Pero sí, se podría hacer. Tal cual. A veces muchas funciones por cuestiones de continuidad o de derivabilidad se ven solamente en una parte. Pero claro, bueno, claro, por eso. eh, Porque es el problema. ponerle que la función justo en 2 y 3 es discontinua, entonces hay que analizarlo ahí si hay continuidad o no hay continuidad. Y al ser inyectiva quizás no se puede. Claro. Bueno, sí, ustedes tienen libertad de restringir el dominio tanto como quieran. La única condición es que esta función que les quede sí tiene que ser inyectiva. O sea, si yo agarro y digo, bueno, restringo f de x, pero restringo y me quedo con este dominio, soy un boludo. Porque la estoy restringiendo y estoy en la misma, ¿entendés? No hagan eso. ¿Entienden? Pero yo le digo de -5, de menos infinito a -5, y de ahí pego un salto hasta 0 y le digo de 0 a 5. ¿Cómo Como dijiste no. que no, profe? Yo lo que le digo que no es que no, que la f asterisco no les tiene que quedar no inyectiva, les tiene que quedar inyectiva. Ah, sí, Ustedes sí. restringen el dominio con esa única finalidad, que la función f asterisco sea inyectiva. Si ustedes restringen el dominio y la función que les queda no es inyectiva, están haciendo mal. Y si la Sí, es dejo que no estaría sirviendo inyectiva del todo. pero con un salto, ¿Cómo o con un sea, salto? y al mismo x cuadrado le digo que restringo en dominio de menos infinito a menos 5 y Es de esto que 0 a hicimos acá. 5. No, pará. ¿Por qué de 0 a 5? Y es lo mismo. Es esto acá y esto acá, es lo mismo. ¿Qué, le sacás el punto ese, decís vos? No, yo No, dije de lo menos que infinito a menos 5 y de 0 a 5. está mal ahí porque Está mal también. seguiría siendo Seguiría siendo inyectiva. Estás haciendo esto, mirá. inyectiva. Estás Vos te haciendo tenés que fijar esto que en el gráfico de y la esto. función, una vez que la restringís, si la No, yo recta... estaría haciendo la parte de arriba y de 0 a 5. Ah, a ver. Claro, bueno, eso sí depende si vos querés Sí, analizar la función a partir de 5 más infinito, quizás. O sea, tenés Yo razón. para de que menos los infinito a profesores 5. cuando me corrijan sea más divertido. Sí, así te van a corregir, cagándose de risa también. No Eso. creo que se diviertan mucho. Y le hago la Eh, inversa a eso. sí, te la estás complicando. Yo creo que no hay que complicársela porque para eso están los profes, pero sí, lo podés hacer tranquilamente. Profe, ¿podría explicar cómo se sigue después de ahí? Sí, eso era mi objetivo.
por eso hice la flechita. Bueno, pero les quedó claro esto, ¿no? Esto como una parte fundamental que después les falta mucho. Muchos no lo hacen. Y no sé cuántos somos, pero me gustaría que los 40 que estamos les haya quedado claro. O sea, Profe, y estoy gráficamente, tirando ¿cómo un se diferencia? recen. Ahora vamos con eso. Ahora vamos con eso. Hasta acá, ¿esto les quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. De una. De una. Entonces, Profe. ahora, sí, Sí. Y una vez no, que restringí el dominio, empiezo a trabajar con esa función, ¿cierto? claro, eso voy a explicar ahora. Ah, disculpe. Ahora, puede ser, vengo de la flecha acá, y puede ser que ahora tenga mi f de x, perdón, aquí hay, tenga mi f de x, que es inyectiva, o tenga mi f asterisco, que es inyectiva también. Si yo llevo este paso con una función que no es inyectiva, vuelvo atrás, porque hice las cosas mal. Ahora, cuando tengo la función inyectiva, mi función ¿cómo es? Es f de x, y acá tengo una ecuación, c, supongamos c, que es 3x menos 1, por decirlo, ¿no? Con un dominio. Pero al dominio ya, ahora no le doy tanta pelota. Ahora me interesa ver qué hago con los cálculos. Ahora tengo que calcular la función inversa. ¿Cómo calculo la función inversa? Ok, f de x es mi y. Y 3x menos 1, la ecuación. ¿Qué hago acá? Despejo. Escribir un espejo. Voy a poner despejo x. ¿Cómo espejo x? Lo dejo solo de un lado. Despejar si sabe, ¿no? Profe, tengo una consulta. Bancá. ¿Es sobre esto? Sí. Ok, no, dale. No importa cuándo haga el cambio de variable, ¿lo puedo hacer al principio o a lo último? ¿No difiere en la cuenta? Me parece que no, pero no estoy seguro. Por las dudas, me Lo hago parece que al no. último. Por las dudas, hacerlo lo último. O sea, no creo que te cambie, pero... No creo que te cambie, ¿eh? Pero yo siempre lo hice a lo último y me funcionó. No sé, si querés probarlo, pero yo creo que no va a funcionar. No tengo ganas de esa prueba. Claro, chicos, los parciales de por sí son complicados, uno está con nervios y cosas así, entonces uno tiene que buscar la forma más fácil de hacerlo, y si uno lo aprendió así, no se la complique. Ese es mi consejo. Bueno, despejo X. Para despejar X paso el 1, que en realidad no es pasar, sino sumar a ambos miembros. Me queda así. 3X. Me queda Y más 1, 3, igual a X. Lo despejo y acá, último paso, reemplazo Y por... Entonces me queda que X sobre 3 más un tercio es igual a X. Que esto es igual a f a menos 1 de X. Esa es la fórmula de calcularlo. Esta Profe, es muy ¿varía bien. si... Disculpe. Sí. Le iba a preguntar que si varía que si separa los fracciones o no. No varía nada. Pero yo se lo quería dejar medianamente bien presentado. Profe, Sí, perdón. Es lo mismo decir reemplazo y por x que hago un cambio de variable entre y y x, porque si yo reemplazaría y por x, me quedaría que y es igual a 3x menos 1, más y 1 dividido 3. O sea, ahí se hace toda la operación después. es que bueno, en realidad no es reemplazar y por X, lo estás cambiando de lugar. Claro, pero es un cambio de variable.
sí, no, sí, no. ¿Y qué sería entonces? Es que es un poco más complicado porque los que, mira, el final del cuento es más o menos, vos tenés un conjunto de números y otro conjunto de números. Tu conjunto de números este es el dominio y van a este conjunto que es la imagen. ¿Cómo van de un dominio al otro dominio? Con la función. Este. Este conjunto pertenece al conjunto de las X y este pertenece al conjunto de las Y. ¿Entendés? ¿Cómo Sí. hago para ir de la imagen al dominio? O sea, de este conjunto de números a este, porque son números, no importa que tengan la Y y la X, son números. Con la inversa. Y la inversa es f a la menos 1. Y por eso, pero ¿qué pasa? Para yo representarlo en la misma gráfica, lo que hago es, bueno, ahora a este lo llamo Y y a este lo llamo X. Entonces, tampoco está muy bien decir reemplazo Y por X, porque no sé, si reemplazo así, se intercambian. Tampoco estoy seguro que sea una sustitución. Se puede considerar sustitución, pero como estás cambiando los dos, ¿entendés? Sí, es un intercambio de variables. Una cosa así. Sí, no es lo importante saber cómo lo llamás. Lo importante es que vos entiendas esto, ¿no? Esto es toda la clave, digamos. Sí, Vos haces- porque por ejemplo, pasa que en álgebra, por ejemplo, si yo llego a nombrar algo mal, ahí me ponen un cero más grande que mi cara No, y no, tranqui. Bueno, análisis es más tranqui. No son tan quisquillosos. Nosotros no somos. Eh, mientras vos tengas bien en claro lo que haces y por qué lo pones, o sea, no te voy a marcar mal porque pongas reemplazo o sustituyo. ¿Entendés? Pero mientras esto esté bien, ok. te lo voy a considerar bien. Bueno, hasta acá va bien. Hasta acá ya tienen la función inversa, que viene a hacer esto. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. Los pasos son Ahí, fáciles. sí, Sí. disculpe. No, Ahí no, lo que dale. hizo profe fue trabajar con la función que restringió antes, ¿no? Claro. Puedo usar Sí. la que restringí, si es inyectiva, con la que restringí, o con f de x, en caso de que ya sea inyectiva. Por eso puse f de x si es Claro. inyectiva, o asterisquito si es inyectiva. Ah, listo. Ahí entendí. Sí, gracias. Mirá, eh, ¿por qué tiene que ser inyectiva? Con esto lo pueden ver. ¿Qué condición tengo que tener para que una función sea función? De un solo x, de un x tiene que ir a un solo y, ¿no? De un x tengo que ir Que una, a un solo y, ¿no? Pero puede acá ser pues, que como que una X no tenga más de una imagen. claro, pero fíjense, bueno, a ver, lo voy a hacer acá más grande. Voy a hacer un conjunto y otro conjunto. Son los dos goles que le hizo River a Boca. Bueno, acá tengo x0 y acá tengo x1. Y acá tengo y1, y0, y puedo tener el caso de que x0 vaya a y0, x1 vaya al y1, acá tengo x2 que vaya al y2. Ese es el caso ideal, ¿no? De ahí todo bien. Eso sería una función común, inyectiva. Sí. Ahora, puedo tener el caso en que x0 vaya a y1 y x0 vaya a y2 y x2 vaya a y0. ¿Puede ser eso? Sí, también. ¿Seguro? Va, no sé si hay tantas funciones que... No, no No, creo, porque no se este puede. caso no se puede porque no cumple el teorema de unicidad.
Para una X tengo más de un valor de Y. ¿Entienden? Este caso no se puede. Pero miren, ahora les presento otro caso. Imagínense que el X0 voy al Y1. El X1 va al Y0. Y el X2 va al Y1. ¿Este caso se puede? Sí, ahí sí. Sí, se puede. Es el caso de ponerle de una parábola. ¿Entienden? Claro que una palabra, por ejemplo, que tenga dos raíces. Claro, tal cual. Serían O dos sea, raíces en el I0, por así decirlo. Cuando I vale 0. gráficamente lo vemos como que, bueno, lo dibujé horrible, pero bueno, gráficamente es como que para este X, para este Y, tengo dos posibles valores de X. Tengo este valor de X y este valor de X, ¿no? Eso sería gráficamente. ¿Esto lo entienden? Sí. Ahora, cuando yo voy de acá para allá, de cualquier número a cualquier número, voy a estar usando la f de x. Entonces, imagínense qué va a pasar cuando yo quiero usar la f inversa. Esta es la -1. Es decir, que ahora la flecha va a ir en el sentido contrario. ¿Entienden? Cuando yo tenga I1, le ponga la f inversa, me va a dar el valor de x2 o de x0. Y esto es algo que no se podía, ¿se acuerdan? Lo vimos recién. Es verdad. Ah, ahora entiendo. Sí, justo le iba a preguntar eso. ¿Por qué no se puede hacer que una parábola se convierta en inversa? Claro, es por eso que yo lo que hago es restringir la función y no uso f de x, uso f asterisco. Y al usar f asterisco lo que estoy haciendo es, bueno, cancelo este camino y la vuelvo inyectiva. No sé si me Entiendo, siguieron. entiendo. ¿Alguno se quedó? Porque por Yo, ahí. profe, tenía una consulta con el tema de cuando ya llega el momento que nos piden graficar, que Ajá, si es inyectiva, ¿tenemos que graficar las dos funciones en un mismo plano? ¿O sí. cómo? O sea, vos vas a llegar O al s- momento en que ya sabes que es inyectiva. Porque vas a tener f de x que es inyectiva o f asterisco que es inyectiva. ¿Entendés? Claro, y Entonces, por ejemplo, si no es inyectiva, es más fácil de graficarla porque tenemos restringido el dominio, pero si es inyectiva, pero ¿cómo? pará, perdón. en- Si no es inyectiva, ¿vos qué graficarías? ¿F o f asterisco? ¿Cómo? No Si se no es ve nada en la inyectiva. pantalla. No, sí, está todo en blanco. Si no es inyectiva, ¿vos qué graficarías? ¿La función f que no es inyectiva o la f asterisco? Que sí es inyectiva. ¿La F asterisco? Claro, la f asterisco. Esa es la gráfica. O sea que a lo primero dibujo la función que me dieron y después a lo último grafico la función restringida. No se dibujan las dos en el mismo eje cartesiano, ¿no? O sea, vos lo podrías dibujar, pero no tendría ninguna gracia. Te conviene dibujar de entrada la función que vos te dieron, la f de x, la f de x, y después cuando terminás de hacer todo, dibujás la f asterisco, o sea, la función inyectiva y la función inversa. Porque en el gráfico hay algo que se puede encontrar, y que eso les voy a contar ahora. Bueno, al momento de graficar, perdón, ¿querés preguntar algo más o querés que siga? No, si lo podría explicar así con los gráficos, Ok, por favor. al Profe, yo momento de tengo una graficar, pregunta. sí, El punto de intersección entre F inversa y la F restringida, ¿qué es? es el punto donde se corta. Pero hay una cosa, bueno, déjame que te explique esto y te vas a dar cuenta, ¿vale? Bueno, Vamos a seguir con el ejemplo de la parábola.
si les parece. Yo tengo una parábola, o cualquiera ahí. Tengo una parábola, ¿no? Esa es la función que me da. Yo la restringí, me quedé con la parte positiva. O como dijo el chico este, me quedo con esta parte. Pero vas a ver que ahora se te complica. Me voy a quedar solo con la parte positiva. Oh, no. Ahí. Entonces, cuando yo grafico ahora, vamos a hacer otro eje. Voy a graficar, bueno, la parte positiva, que es la parte positiva, y cuando grafique la inversa me va a quedar, una cosa así. Esta va a ser este a la menos 1, esta va a ser este asterisco, esta va a ser F, y esta va a ser este asterisco. Lo que ustedes se tienen que fijar al momento de graficar la función inversa y la función restringida o la f, es que esto tiene que ser simétrico respecto a esta recta. Respecto a esta recta les tiene que quedar simétrico. Fíjense que lo que está del lado se repite del otro lado, ¿no? ¿Lo pueden ver? Sí, sí. Y en el caso de ser inyectiva, ¿cómo es el gráfico? Porque ahí en ese caso sería si no es inyectiva y restringimos, ¿no? Y si en el caso que la función de entrada, la f, ya sea inyectiva, el gráfico también les va a quedar simétrico. No sé, Y ahí, Es que al ahí sí dibujamos la función completa, ¿no? La primera que sí, nos dieron. claro, en vez de f asterisco, no graficás f asterisco porque vos estarías usando la f, ¿no? A ver, un ejemplo, uno fácil, que se extiende un poco de lo que venimos viendo de la parábola. En vez de usar la parábola, usemos la función cúbica, que es una cosa así. Bueno, bien dibujada. La puedo dibujar bien. Una cosa así, una cosa así. Esta función es f. ¿Es inyectiva? Sí. Entonces hace falta que busque la inversa. La asterisco o la restringida, no. Porque ya de entrada es inyectiva. Entonces después cuando grafique la función inversa, me va a quedar la cosa, a ver si la grafico bien. Espérenme que es complicado. Así, así, y me va a quedar, sí, ¿no? El símbolo nazi. No me queda así. Me erré yo, le pifié. Me queda algo así. Ven que ahí tiene más color, ¿no? Sí había quedado un símbolo. eh, Profe, Sí, entonces en ese caso dibujamos solamente esos dos gráficos o uno solo. como Tipo, los gráficos. por ejemplo, si quieren graficar, ¿no? Está bien si en uno solo ponemos la función que nos dieron y su función y la otra función y ya está. O sea, sería así Sí, el segundo gráfico o hacemos los dos. en esto yo les recomiendo que hagan una función, de entrada hagan la función, y bien empiecen el ejercicio lo grafican, no hagan una función punto por punto, sino más o menos cómo es la función.
un boceto, más que nada. Porque ahí también se van a dar una idea de cómo es la función. Y después, a lo último, hagan la función inversa y la función que ustedes eligieron, o la inyectiva. Y hagan esta de recta igual a x, y tiene que dar simétrico. Así. Y faltaría una cosita más. Bien, que sí, hasta ahora También- entendí. Sí, Quería decir algo por si no sabían, que para graficar la inversa simplemente se pueden agarrar puntos de la función con el dominio restringido, o la función si es que no es inyectiva, y se cambia la imagen por el dominio y el Eso. dominio por la imagen nada más, y Sí, ahí sí, pueden ir señor. graficando solo por una cuenta nada más, Eso es lo por que la les cuenta quería principal. decir. Vamos, Joaquín. Yo les quería decir que tienen que verificar, o básicamente tienen que poner, porque esto es importante. Uy, se me cayó el mate. Bueno, tienen que poner que el dominio de f, o de la f inversa, pucha, se me cayó el mate en todos lados. Esperen, Tienen que poner que si el dominio de f es una cosa, este dominio de f va a ser igual a la imagen de la inversa. Y lo mismo al revés, ¿no? La imagen de f va a ser igual al dominio de la inversa. Esta puede ser la f o la f asterisco, es la que sea inyectiva. Ojo con eso. Y esto se extiende directamente de esto que veníamos explicando acá, de los conjuntos. ¿Me entienden? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Porque fíjense, y con esto ya creo que estaríamos para una última consulta, fíjense que si yo miro la f, acá supongo que es inyectiva, ¿no? Que esta pasa a ser el dominio, este conjunto es el dominio de f. Es decir, los valores que yo le doy a f. Y me los convierte en imagen. Ok. Ahora, la f a la menos 1 va a usar el conjunto este como dominio. Entonces, voy a poner otro color, voy a poner verde. Este va a ser el dominio de f a la menos 1. Que a su vez, este conjunto, el dominio de f a la menos 1, es igual a la imagen. Es este conjunto, es esto que estoy hablando acá. Claro, básicamente decir, como por ejemplo, si a vos te dan una función justo que te da h y k de la función, y vos querés saber ese h y k de la inversa, decís que h va a ser igual al... O sea, h de la inversa va a ser igual al k de la función, y k de la inversa va a ser igual al h de la función. Perdón, Para, vos estás hablando de para hacer los ejes de simetría. los parámetros de una función, ¿sí? Claro, Puede digo, o ser. sea, tenemos el eje de simetría, o sea, h y k es un punto en donde los ejes de simetría pasan, ¿o no? Que sería como la mitad de la función, por así decirlo, de una función cuadrática, por ejemplo. Claro, pasa que capaz que te estás confundiendo, porque h y k puede ser que no roten. No sé, no estoy seguro que roten. Sí H y K rotan viene a porque ser son, el vértice, ¿no? claro, el vértice, eso, es un punto. Claro, claro. Ese punto rota. Sí, tenés razón, rota. Sí. Sí. Si lo cambiamos, rota. Entonces podés agarrar esos puntos. Por ejemplo, si escribís ahí, no sé, 5 y 3, después eso es de la función. Y después de la función inversa va a ser 3 y 5. Sí, Básicamente. sí.
Sí, sí, sí. Siempre que esa función sea inyectiva, obvio. Profe, ¿podría mostrar el mapa que armó usted? El de atrás, ¿este? Sí, sí, el de atrás. Este, Y ese y la otra. este. Te dejo esto para que copies, rapidito. Ahí está el otro. ¿Y me mostré el otro? Este de acá. Sí, ese. Ahí está, gracias. También otra forma de cómo se puede ver la inversa, que también yo la veo, es que gira como una rueda. Depende de qué dominio agarres. Tipo, si elegís el dominio de 0 a más infinito, por ejemplo, la rueda va a girar para la derecha. Entonces los ejes, el eje X se convierte en el eje Y, el eje Y en el X. No. Mirá que en este ejemplo no gira. O sea, es como, vos decís como que se vuelca, pero no. Fíjate que yo acá hice como que se vuelca y quedó el símbolo ese. Ah, ¿verdad? Ustedes para verificar, busquen la simetría acá. Eso es lo más importante. Esta recta, que esta recta es la recta y igual a x, la función tiene que ser simétrica. Y si la función corta la recta en algún punto, la inversa también lo va a cortar y en el mismo punto. Porque es simétrico. Profe, ¿le puedo hacer una última consulta? Dale, sí, sí. ¿Cómo hago para graficar una función cuadrática que no tiene raíces? O sea, ¿cómo le busco? Porque el dominio sí es fácil, pero, por ejemplo, la imagen o dónde corta el eje Y, eso, para poder ubicarme para graficarla. Y haces lo mismo, nada más que no va a tener raíces. Cuando pongas raíces, le pones que no tiene raíces reales. O tu problema es graficarlo. Claro, por ejemplo, ¿dónde sería el vértice? Y, por ejemplo, ¿dónde corta el eje Y? Sí sería fácil, pero el tema de dónde estaría el vértice y eso, ¿cómo lo calculo? Y el vértice, fíjense que tiene una formulita. Ustedes saben máscara, ¿no? Me imagino que sí. ¿No? Máscara, más, menos. Ahí me está faltando algo, ¿no? Menos, ¿no? Puede ser que la tenga más fresca que yo, máscara. Hace mucho que no sé. Sí, está bien ahí. Pero acá es Y b ahí, cuadrado menos 4 por a por c. Sobre 2 por a. Bueno, voy a poner más. sí. 2 por a. Y esto te da los x del vértice, ¿no? Perdón, los x de las raíces. El X del vértice te lo da el menos B sobre 2 por A. Eso le quería contar. Sí, sí. Si vos querés sacar el x del vértice, es esta partecita. Entonces, si vos agarrás y tenés tu forma polinómica, tu forma cuadrática, perdón, tu forma polinómica de la cuadrática, aplicás esta formulita y el x del vértice va a ser menos b sobre 2 por a. Y si vos También te querés pueden sacar dar, el y del vértice, es reemplazar este x en la forma polinómica. también te pueden dar directamente la forma canónica y ahí ya tenés los vértices. Tal cual. Tal cual. Pero bueno, la forma más común puede ser que te la den de forma polinómica. Pero bueno, ahí está en cómo se manejan ustedes, pasar de una forma a la otra. Claro, a mí la otra vez me tocó una función y no le podía pasar a forma canónica y entonces me costó como ubicarme para graficarla. Pero ahora con Igual, esto es más fácil. igual, y acordate que el i del vértice lo haces reemplazando este valor acá en la función. Bueno, igual la que nunca falla, chicos, es darle valor a la x. Eso les va a servir en todos lados. Siempre les va a servir eso. Ese es el ABC de la función. Vos le das el valor a la Profe, x. esa formulita no es para la H. Claro, es que la h Disculpa es que te eso. interrumpí. Sí, no, es que la h es eso, ¿no? Y yo tengo i igual a
A, esta es la forma canónica, ¿no? X menos H, ¿no? Más K, al cuadrado. Esta formulita es la H, claro, pero que es el mismo valor, ¿no? Este va a ser el X del vértice. Si yo tengo una función así, Ah, era una B corta lo que tenía abajo, ¿no? No me había dado cuenta. perdón. Sí, esto es una B corta. Se me Claro, juntó, yo no perdón, había perdón, perdón. entendido. Sí, está Se me bien. juntó. X del vértice. Este va a ser el X del vértice. Se me juntó de vuelta. Sí, sí, ahí entendí. Y lo que tienen que después hacer es calcular esto, ¿no? El Y del vértice. Sí, porque es por ahí. Uy, disculpa, por ahí es complicado buscar la canónica, o sea, pasarla de manera polinómica a canónica. Sí, no, ni les conviene, les diría yo. Ni les conviene. Pero bueno, no es imposible. Sepan eso, que no es imposible. Es depende con cuál se manejen más ustedes. Y para el O cálculo sea de que la con eso es más fácil. variable, o sea, sí, para el cálculo de la inversa hay que pasarlo al canónica para que sea más fácil o no. Eh, Creo que la canónica es más fácil. Claro, porque la polinómica directamente no se puede. Y si te lo dan por raíces, creo que tampoco. Sí, igual vos estarías usando solo una forma. Sí, cuando lo usás, cuando te dan así, es más fácil pasarlo a canónica y hacer la inversa. Tal cual. Igual, chicos, para pasar de polinómica a canónica no es difícil. Por lo general, les enseñan que se usa con completamiento de cuadrado. Pero por ahí entiendo que hacer completamiento de cuadrado, con todo lo que tienen que estudiar y eso, es medio complicado. ¿O no? ¿Cuánto de acá saben completamiento de cuadrado? Sí, es bastante complicado, yo nunca, me cuesta un montón acordármelo. O Bueno, sea, pero, por ahí lo tengo que estar viendo, y no. pero bueno, no es la única forma, porque ustedes pueden hacer, fíjense, que yo, supónganse que tengo ax cuadrado más b más c. Lo tengo en forma polinómica. Para pasarlo de forma canónica solamente necesito la coordenada del vértice. Y esto me da, que es el x del vértice, que tengo esta formulita, y el y del vértice. El y del vértice, que es esto calculado, ¿no? Es la función esta, evaluada en este x del vértice. Y el parámetro a es el mismo. Así que ya está. Digamos, ¿no? Si ustedes calculan el vértice, de la forma polinómica podrían calcular, tener la forma canónica. ¿Cómo dijo que saco la I? La i es, lo voy a copiar de otra forma, así que no. La I del vértice es la función evaluada en el X del vértice. Es exactamente. Es f en x del vértice. Es igual a y del vértice. O sea, el resultado que te dé de menos b sobre 2 por a lo Lo meto en la reemplazas función. todo en la función primaria. Polinómica, sí. Ah, listo. Muchas gracias. F de x. Bueno, creo que con esto estamos. No sé. ¿Qué les parece? A mí me queda una última pregunta. Dale, Y en dale. el caso de que la función nos den solamente a por x al cuadrado más c y no tengamos b, ¿b vale 0? ¿O eso no pasa siempre? Sí, vale 0. ¿Vale 0? No, listo. Porque te Gracias. queda a Y lo por mismo con x c. al cuadrado, sí, más b, Ah, genial. x, más c. Y si este término no está, es porque b vale 0. Ah, buenísimo. Ahí entendí. De Gracias. nada, de nada. Bueno, creo que con esto, chicos, estamos. Espero que les haya servido esta masterclass de
función inversa. Traten de seguir todos los pasos, no se salteen nada. Copien todo lo que piensan, cuál es su razonamiento, cópienlo, pónganlo en la hoja, porque de última, si el resultado está mal, pero si el razonamiento es correcto, pueden sumar unos puntos. Y bueno, nada más. Éxitos. Bueno, profe, muchas Bueno, gracias. por eso. Nos Muchas vemos. gracias. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.